Bueno, primero que todo quería agradecer la invitación de Gemay Toro y los demás participantes en este ciclo de participativa que está formando el Laboratorio de Aves Urbanas. A manera de presentación muy breve, pues sencillamente les digo que yo soy biólogo egresado de la Universidad del Valle, en Cali. Hice mi maestría en Biología Tropical en la Universidad de Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico. Y hice mi doctorado en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes en Bogotá. Y para mi fortuna, pues me pude vincular a la Universidad del Quindío, al programa de biología, desde hace ya 6 años y medio. Y cuando Gemay me invitó a dar este ciclo de conferencias, pues obviamente con gusto acepté y empecé a pensar en un título que pudiese ser llamativo, dado que es una charla más de índole divulgativo. Y se me ocurrió este título que, pues por lo que he escuchado por ahí, a algunos les pareció un poquito picante, pero pues muy agradable. Y la idea era llamar la atención sobre algunos de los trabajos que hemos hecho en la Universidad del Quindío, junto con un set de estudiantes del programa de biología, pero también que he hecho durante el tiempo con algunos colegas que hoy día están vinculados a otras instituciones. Primero que todo quería asegurarme de mencionar y agradecer a diferentes instituciones. Quizás aquí se me pasan algunas que de una u otra forma han colaborado para hacer todos los trabajos que yo les voy a mostrar acá, ya sea con logística, con fondos económicos, etcétera. Pero principalmente a un grupo de personas, de las cuales no puedo mostrarlas a todas acá, pero de los cuales quiero destacar a los estudiantes, mis estudiantes tesistas. Son ellos realmente los que se echan el trabajo al hombro y los que sacan a flote todo lo que les voy a mostrar aquí. Bueno, vamos a empezar también reconociendo que Colombia, todos ustedes saben que es uno de los países más diversos del planeta, y los anfibios y los reptiles no son la excepción. Aquí en el país se han registrado más de 800 especies de anfibios, más de 600 especies de reptiles, y todo ese número, toda esa diversidad de especies la conocemos hoy gracias al aporte de muchos investigadores, entre los cuales aquí simplemente menciono algunos, digamos que de la vieja guardia, algo así como John Deligne, como María Cristina Ardila, pero también no muestro a Pedro Ruiz Carranza, etcétera. Y también a un relevo generacional de nuevos biólogos, como los que trato de mostrar en la foto inferior, que poco a poco en diferentes áreas han hecho un aporte para conocer mejor lo que son los anfibios y los reptiles de Colombia. Ahora, compendios sobre la fauna de anfibios y reptiles de Colombia, hay varios, aquí simplemente muestro algunos que son recientes y otros que son clásicos, como ranas de Colombia, por ejemplo, de Doris Cochran, ofidios de Colombia, cocodrilos, tortugas, etcétera. Hay muchos más, no solo libros, sino también algunos artículos que recopilan la fauna o la herpetofauna de Colombia. Y hoy día, como estamos en la época digital, pues muchos de esos libros se vuelven, digamos, bases de datos virtuales o páginas, tales como esta, que creo que es una iniciativa muy bonita, Patraquia Colombia, donde permanentemente está actualizando el número de especies que conocemos de anfibios en Colombia, muestra distribución y alguna literatura relevante. Esto a nivel nacional. A nivel internacional hay bases de datos similares, como esta del Museo de Historia Natural Americano, que ya es con anfibios no a nivel de un país, sino a nivel del mundo. Y para reptiles no tenemos una base de datos similar a nivel de Colombia, pero sí la hay a nivel mundial, como es esta que les muestro acá. A nivel nacional también hemos tenido o los herpetólogos o estudiantes de biología interesados en anfibios y reptiles a través de la ACH, es decir, la Asociación Colombiana de Herpetología. Hemos promovido una iniciativa que se llama Catálogo de Anfibios y Reptiles de Colombia. Ya van 10 números, si no estoy mal, cada número tiene 10 especies, donde se discuten aspectos básicos de cada especie, como distribución, sistemática, taxonomía, conservación, ecología, y que es una iniciativa que yo creo que tiene una importancia suprema y que obviamente todos los interesados están invitados a consultarla gratuitamente en la página de la asociación e incluso aportar con la elaboración de fichas. Ahora, a pesar de toda esta documentación que ha habido sobre anfibios y reptiles en el país, aún hay zonas de las cuales conocemos muy poco de su diversidad de especies,
Y quizás en primera instancia pensaríamos que esas zonas quedan muy alejadas o muy recónditas donde nadie puede acceder, y eso hasta cierto punto es cierto, pero también hay muchas zonas que están al alcance de todos, o por lo menos son muy centrales dentro de lo que es la geografía del país. Y aquí como zona me voy a referir al departamento del Quindío, corazón mío, que es un departamento que muchos de ustedes seguramente conocen o por lo menos han pasado por acá, así sea de turismo o viajando de una ciudad a otra, y que conocemos muy poco la diversidad de especies de anfibios y reptiles que tenemos en el departamento. Es un departamento pequeño, pero hay algo que lo caracteriza, y es que queda sobre la vertiente oriental de la cordillera central, es decir, el departamento como tal cubre un gradiente altitudinal, y eso significa que tenemos diversidad de ecosistemas que varían desde bosque seco hasta páramo. Y tradicionalmente no ha habido una escuela de anfibios y reptiles aquí en el departamento del Quindío, aunque sí han habido algunos interesados, algunos estudiantes, por ejemplo, de la Universidad del Quindío, diferentes biólogos que han tenido un gusto por conocer la herpetofauna del departamento. Hace poquito salió publicada en el 2017 este artículo en la revista Biota Colombiana, que es un checklist sobre las especies que se han reportado en el departamento. Esto es un aporte bastante importante, pero se basa más que todo en información secundaria, y eso hace que algunos registros haya que confirmarlos y que no incluya unos registros recientes que se han realizado. En ese sentido de ideas, en el laboratorio o en el grupo de Ecología, Comportamiento y Conservación, de Evolución, Ecología y Conservación ECO de la Universidad del Quindío, nos decidimos a hacer un compendio, un libro sobre los anfibios y reptiles del departamento. Y para esta iniciativa me uní a 4 estudiantes de la universidad: Ana María, Luisa Fernanda, Julián Ríos, Sebastián Duarte, que me han ayudado a organizar la información que más de 30 autores nos han ayudado a compilar. Prácticamente en esta guía, para que la visualicen mejor, imagínense que tenemos una página donde tenemos el nombre científico de la especie, una buena fotografía de la especie, donde vamos a compilar aspectos básicos de su historia natural, información básica como cuál es el tamaño corporal de la especie, cuál es su distribución general y en Colombia, y qué especies similares hay en el departamento. Y en la página opuesta, imagínense que esto es una página, tendríamos una imagen que nos está mostrando el departamento del Quindío, señalando con puntos verdes los registros confirmados de esa especie en el departamento. Además de eso, vamos a meter un simbolito por aquí abajo que nos dice el estado de amenaza que se le asigna a cada una de esas especies, y la literatura relevante, incluyendo la literatura en la cual se describió la especie. La idea de esto es llegar no solo a biólogos con experiencia en anfibios y reptiles, sino a estudiantes interesados en este grupo, a tomadores de decisiones, digamos, empleados de corporaciones como la CRQ, e incluso ecoturistas, ¿cierto? Ya que, como todos sabemos, en el Quindío se hace mucho ecoturismo. Esta guía está adelantada casi que en un 90%, un 80, un 90%, prácticamente lo único que nos falta es la financiación ya para publicarla como tal. Y todos los registros que estamos haciendo, que estamos incluyendo, son registros depurados, es decir, confirmados, por lo menos con algunos especímenes de colecciones biológicas. Y aquí aprovecho para decir que toda la información que estamos metiendo en esta guía está ligada a la información que estamos obteniendo para fortalecer la colección de anfibios y reptiles, que fue fundada inicialmente desde el 2004 y que hoy día cuenta con más de 900 especímenes derivados de proyectos de investigación que buscan registrar especialmente la diversidad de anfibios y reptiles que tenemos en el eje cafetero. Bien, pero resulta que la diversidad, cuando hablamos de diversidad de anfibios y reptiles, no solo nos podemos limitar al número de especies, sino que también a su alta diversidad ecológica, digamos, su alta diversidad en diferentes aspectos biológicos, y a partir de aquí la charla va a estar bastante sesgada hacia los anfibios, porque es el grupo en el cual tengo más experiencia, pero los reptiles los vamos a retomar nuevamente hacia el final de esta charla. Entonces nos propusimos a quizás registrar también toda esa diversidad ecológica de las especies que tenemos acá. Aquí les muestro un ejemplo, por ejemplo, de un trabajo que publicamos con Centrolenia quindiano, que es una rana de cristal de la familia Centrolenidae, y prácticamente lo que se sabía de esta especie era que existía y que estaba distribuida en el departamento del Quindío y quizás en los departamentos aledaños, por ejemplo en Pereira, en Risaralda,
Y entonces aquí compilamos información como cómo es el canto, cómo son las posturas, dónde ponen los huevos, etcétera. Todo lo que tiene que ver con historia natural básica. También actualmente estamos describiendo el renacuajo de esta especie, y eso es importante porque nos da mucha información de caracteres diagnósticos para delimitar mejor las especies. Si ustedes ven en el título del artículo, el género Centrolene está entre comillas, porque no había material genético de individuos de esta especie para incorporarlo dentro de estudios actuales de sistemática filogenética. Ya también hoy día se empieza a conocer un poquito de cuál es la verdadera relación evolutiva de esta especie en relación a otras especies de la familia de ranas de cristal, familia Centrolenidae. Y dentro de esa búsqueda de ir registrando aspectos ecológicos de las ranas que tenemos en el Quindío, especialmente las ranas de cristal, nos encontramos con una población que generalmente se ha identificado como Nymphargus griffithsi, pero que la teoría o los estudiosos de esta familia hipotetizaban que eso era como un complejo de especies. Cuando nosotros empezamos a estudiar una población en el municipio de Pijao, de lo que tradicionalmente se ha hablado que es Nymphargus griffithsi, nos dimos cuenta de que tenían características de historia natural muy diferentes a lo que se supone era la especie, o a lo que se supone son las características de historia natural de la especie a la cual pertenecía. Ya indudablemente, junto con otra información que se ha obtenido posteriormente, sabemos que esto es una especie no descrita, y en este momento algunos estudiantes de la Universidad del Quindío, junto con algunos colegas especialistas en esta familia, ya esperamos que este año publiquen la descripción oficial de esta nueva especie. Y entonces, como los cantos son un componente muy importante para conocer la diversidad de estos organismos y conocer el canto de las especies, es importante en diferentes líneas de investigación, por ejemplo, en ecología de comunidades, en ecología del comportamiento, biología evolutiva, en sistemática, delimitación de especies, etcétera. Entonces nos hemos dedicado a describir el canto de muchas especies, ya no limitándonos solo a las especies que estén presentes en el Quindío, sino que estén presentes en general en Colombia. Este es un trabajo que estamos realizando actualmente y que está liderando Sebastián Duarte Marín, donde estamos describiendo el canto de anuncio, es decir, el canto más conspicuo que producen los machos en estas especies, para 9 especies de ranas de cristal. Además de eso, hicimos una revisión de abundante literatura para determinar cuál es el estado de conocimiento de los cantos en esta familia, en Centrolenidae. Aquí les muestro una grafiquita donde en el eje X están los géneros de la familia Centrolenidae y en el eje Y están el número de especies por género. Y para cada género les estoy señalando cuántas especies se conoce su canto y cuántas especies no. Y si ustedes ven, por ejemplo, para especies del género Centrolene o del género Nymphargus, que son las dos columnas que están a su izquierda, más a la izquierda, ustedes ven que son de los dos géneros más diversos en términos de número de especies, pero que la mitad o incluso más de la mitad, para la mitad de las especies no se conoce información tan básica como es su canto de anuncio. Así que hay mucho trabajo por hacer. Pero además de eso, uno de los coautores de este trabajo, Marco Rada, que es especialista en ranas de cristal, se percató de que así el canto sea diferente en todas las especies, hay una estructura gruesa que se mantiene. Hay que tener en cuenta que esta familia tiene más de 150 especies y que en general el tipo de canto que tienen lo podemos agrupar en 3 tipos, en 3 estructuras: tipo tic, tipo tui y tipo tri. Aquí les voy a dar una muestra de cómo sonarían estos cantos. Estas gráficas que ven acá son oscilogramas, que es una de las formas que hay de representar visualmente un sonido. Veamos el canto tipo tic, ¿cómo suena? Bien. Veamos el tipo tui, ¿cómo suena? Y veamos el canto tipo tri. Bien. Luego empezamos a hacer una revisión de cómo estos tipos de cantos estaban distribuidos dentro de las especies de los diferentes géneros y cómo se relacionaba con la filogenia que actualmente se conoce, y observamos este patrón. Por ahora no voy a profundizar más porque apenas estamos preparando este manuscrito, pero la idea es quizás inferir un poco por qué esa estructura del canto se mantiene tanto dentro de lo que son las especies de ranas de cristal. Bien, ahora ya que he cubierto un poquito el tema de especies y cantos, vamos
vamos a cubrir un poquito lo que tiene que ver con el comportamiento reproductivo, y para eso voy a utilizar como modelo de estudio otra especie de rana de cristal que está presente en el Quindío, se llama Centrolenes sabahei. Esta especie la conocemos bastante bien, hemos tenido la oportunidad de ver amplexus, es decir, como este abrazo nupcial que se sucede en los anfibios. En este estudio, que es una tesis derivada, es una publicación derivada de una tesis de 2 estudiantes de la Universidad del Quindío, vemos como en esta gráfica, en el eje X, está lo que nosotros llamaríamos chorus tenue, que es algo así como qué tantas noches sale un individuo macho a cantar y a buscar pareja durante toda la temporada reproductiva. Mientras que en el eje Y tenemos el número de parejas que obtuvo cada uno de esos machos. En otras palabras, cada punto en esta gráfica es un macho que hemos monitoreado su actividad de canto y hemos registrado si encontró pareja o no a lo largo de 2 temporadas reproductivas. Y como ustedes ven, en esencia lo que nos está mostrando esta gráfica es que si a lo largo del tiempo de una temporada reproductiva un macho sale a cantar una noche, sale a cantar 2, 3, 4, 5 noches, mientras que otro macho sale a cantar solo 1 o 2 noches, pues sencillamente el macho que sale a cantar más noches tiene más probabilidad de estar activo y estar presente cuando arrima una hembra a reproducirse. Esto no significa que las hembras no escojan pareja, simplemente estamos diciendo que por lo menos uno de los factores que determina qué macho se aparea y qué no, es qué tanto busca un macho pareja. Ahora, después de que se aparean, la hembra pone los huevitos. Hemos observado también que hay un comportamiento muy sincronizado entre hembras y machos, de tal forma que los huevos, después de ser puestos por la hembra, nunca quedan al descubierto, sino que siempre van a estar cubiertos por el cuerpo de la hembra y posteriormente por el cuerpo del macho. Eventualmente la hembra se va a ir y el macho se va a quedar cuidando la postura. Después de que los embriones en esos huevitos empiezan a crecer, después de 4 o 5 días, ya el macho empieza a cantar para atraer nuevas hembras. Y eso hace que suceda lo que les estoy mostrando aquí en esta fotografía, donde tenemos a un macho que está sobre unas posturas, unos huevitos, pero la otra postura que ustedes ven ahí en la fotografía también es de ese mismo macho. Es decir, el macho, mientras cuidaba la primera postura, después de pasado un tiempo empezó a cantar, atrajo otra hembra, la hembra dejó los huevos y él empezó a cuidar la nueva postura. En esta especie hemos observado que un macho puede estar cuidando simultáneamente hasta 3 posturas en una población dada. Bien, pero no nos hemos limitado solo a estudiar ranas de cristal presentes en el Quindío. Aquí les doy, digamos, una primicia de un trabajo que no se ha publicado todavía, que tiene que ver con Centrolenes solitaria, otra rana de cristal, que es bastante interesante. Esta especie se describió en 1991 y se llama solitaria porque solo se observó un individuo macho y con base en ese individuo macho fue que se describió la especie. Y nunca más se volvió a registrar esta especie hasta 2017, en que unos autores la registran en algunas localidades de Florencia y en San Agustín, que son los puntos amarillos que yo les muestro ahí. La registraron con base en unos pocos individuos, y el punto rojo pertenece a un sitio que se llama Quebrada Seca, del cual yo les muestro aquí una fotografía. Y resulta que Centrolenes solitaria es relativamente abundante en esa quebrada seca. Y para fortuna de nosotros, como ya quizás se observaron en la fotografía que les mostré, y que aquí les muestro en este set de dibujos, los individuos tienen un patrón de puntos blancos en todo su cuerpo. Aquí simplemente les voy a mostrar el patrón de puntos blancos que está en el rostro, y que nosotros como investigadores podemos tomar una fotografía y utilizarlos algo así como una especie de huella digital, y por lo tanto podemos marcar y recapturar y monitorear la actividad de los individuos utilizando como punto de identificación este patrón de puntos blancos. Y entonces eso nos permite no utilizar técnicas muy invasivas, y a la postre nos ha permitido estudiar, vamos a describir el canto, vamos a describir el renacuajo, vamos a describir las posturas, y aquí yo les muestro unas gráficas que son producto de una regresión lineal múltiple. No quiero que se desgasten como interpretando los ejes, etcétera. Simplemente quiero que vean que en la gráfica de la izquierda, donde está la ranita dibujada, ustedes ven que hay una relación positiva, es decir, mientras aumenta el valor en el eje X, aumenta el valor en el eje Y,
y esto nos está diciendo es que entre más noches un macho salga a cantar, más probable o más parejas va a encontrar. Y contrario a lo que se encuentra en otras especies de ranas de cristal o incluso de otras familias de anurus, es decir, de ranas y sapos, el tamaño corporal aquí no fue importante en determinar qué macho se apareaba y cuál no, ni tampoco la altura del sitio del canto. Centroleras solitarias de esas especies que literalmente hasta el 2017 solo sabíamos que existía debido a un individuo. Y hoy día, gracias a este trabajo, vamos a conocer prácticamente todos los aspectos básicos de su historia natural, por lo menos en lo que tiene que ver con su biología reproductiva. Ahora, no solo trabajamos con ranas de cristal, también nos hemos aventurado a trabajar con algunas ranas de la familia Dendrobatidae, que son conocidas más como ranas venenosas. En particular, hemos trabajado en el Quindío con Andinobates bombetes, solo que hemos trabajado comportamiento acústico y comportamiento reproductivo en un contexto en particular. Esta es una rayita pequeñita, los individuos miden alrededor de 2 centímetros de longitud desde su cloaca hasta su rostro, hasta sus narinas, y canta entre la hojarasca, así en el bosque, podemos encontrarla en bosques relativamente silenciosos. Sin embargo, en algunos bosques, su hábitat es atravesado por algunas carreteras en las cuales hay un tráfico pesado. Los resultados que les voy a mostrar aquí tienen que ver con un estudio que realizamos en el bosque de Yotoco, que es atravesado por la carretera Buenaventura, que conecta Buenaventura con el interior del país. Y en un estudio previo encontramos que a lo largo del tiempo de una temporada reproductiva, los machitos cantan, pero cuando pasa un camión cerca de su sitio de canto, se quedan calladas. Y a medida que se aleja el camión, vuelven y cantan. Y si se acerca otro camión, vuelven y se callan. Y cuando se aleja el camión, vuelven y cantan. En otras palabras, cantan lo que nosotros llamamos ventanas acústicas. Ahora, y la distribución de los individuos machitos en este bosque de Yotoco, observamos que su distribución está determinada por el número de bromelias. Es decir, ellos están distribuidos en el bosque acorde a donde hay bromelias, pero no acorde a lo que es el nivel de ruido generado por los camiones, ni a posibles gradientes de humedad en el bosque de Yotoco. En otras palabras, aparentemente cantar en esas ventanas acústicas, callarse cuando un camión pasa y volver a cantar cuando el camión ya se ha alejado, aparentemente es una estrategia de comunicación y de canto que les permite estar presentes a pesar del ruido antropogénico en su hábitat. Sin embargo, con Gina Jiménez, que es una estudiante tesista del programa de biología, nos preguntamos, ¿y será que simplemente canta en ventanas acústicas o altera las características del canto de cierta forma que ese canto se vuelva perceptible a pesar del ruido de fondo? Entonces ella lo que hizo fue que se fue a una población de Andinobates bombetes, una población, digamos, silenciosa, donde no pasan camiones cerca, grabó algunos individuos como en el momento en que estaban cantando y luego a esos mismos individuos les puso cerquita un parlante y puso a sonar ruido de carreteras, ruido de camiones. Y empezó a grabar cómo ese individuo cantaba bajo esas nuevas condiciones de ruido que ella había impuesto. De esta forma ella podía comparar el mismo individuo bajo condiciones totalmente diferentes de ruido en el hábitat, pero bajo condiciones similares de temperatura y estructura, etcétera, porque es el mismo individuo grabado en tiempo real 5 minutos antes y 5 minutos después. Por ahora no les puedo mostrar muchos resultados debido a que este trabajo todavía está en curso, pero les puedo adelantar que efectivamente la ranita altera las características del canto de tal forma que podrían sus señales acústicas ser perceptibles por otros individuos a pesar del ruido de los camiones. Si tienen más preguntas respecto a esto, con gusto en la sección de preguntas les puedo responder particularmente qué características cambia y por qué. También hemos trabajado acústica con esta ranita. Resulta que hay algunas poblaciones donde los individuos exhiben color amarillo, mientras que otras poblaciones exhiben color rojo. Y entonces Cristian González se preguntó, ¿y será que el canto en las poblaciones amarillas es igual al canto en las poblaciones rojas? En estas gráficas que yo les muestro acá, cada gráfica prácticamente les muestra una característica del canto. Hay que tener en cuenta que el canto está compuesto por varias características y todas esas características no tienen que evolucionar una unida a la otra, sino que pueden evolucionar de forma semi-independiente.
Y en resumidas cuentas, lo que Cristian encontró es que no necesariamente los individuos de poblaciones amarillas cantan diferente que los individuos de poblaciones rojas. Ahora, también hemos trabajado un poquito con esta especie de rana arbórea, Dendrosophus columbianus. Tenemos un proyecto actual que yo creo que es bastante interesante. En este mapa les muestro a ustedes lo que es la distribución histórica o los registros históricos de Dendrosophus columbianus en Colombia. Y con esta flecha, hagan de cuenta que vamos a hacer un corte en esa parte, y en ese corte yo les muestro un perfil de cómo sería la distribución de Dendrosophus columbianus. Tenemos el valle geográfico del río Cauca en la mitad, en tierras bajas. Por un lado tenemos la cordillera central y por el otro lado tenemos la cordillera occidental. Resulta que tenemos poblaciones de esta ranita, de Dendrosophus columbianus, en todo este rango que va en la cordillera central, cordillera occidental y en el valle geográfico del río Cauca. Esas flechas que yo les muestro ahí, que están unidas por una línea interrumpida, es la dirección o cómo se podría esperar que fuese el flujo genético entre poblaciones distribuidas a lo largo de este perfil que yo les estoy mostrando acá. Ahora, resulta que hacia las tierras bajas, es decir, en el valle geográfico del río Cauca, las condiciones son cálidas, mientras que a medida que subimos en altitud en la cordillera central, las condiciones empiezan a ser frías, y lo mismo sucede en la cordillera occidental. Y se ha observado en diferentes estudios con diferentes especies de ranas que los individuos que viven en hábitats fríos tienden a ser más grandes que individuos que viven en ambientes cálidos. ¿Y esto qué significa? Que quizás el tamaño corporal de los individuos varía entre poblaciones de Dendrosophus columbianus. Y resulta que algunas características del canto dependen del tamaño corporal de los individuos. Para que les sirva de referencia, con este punto rojo yo les señalo más o menos lo que sería la ubicación de Armenia, departamento del Quindío, que es donde estamos establecidos. Y entonces lo que esperábamos en este estudio es que entonces el tamaño corporal y las características del canto de los machos que están asociadas y determinadas con el tamaño corporal reflejaran el siguiente patrón. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, estas dos poblaciones, una en la cordillera occidental y otra en la cordillera central, esperaríamos que el tamaño de los individuos y las características del canto determinadas por ese tamaño corporal se parecieran mucho más entre esas poblaciones, así estén alejadas geográficamente. Lo mismo con estas poblaciones y lo mismo con estas poblaciones. Sin embargo, respecto a otras características del canto, a las cuales aquí estoy llamando características temporales, imagínense, por ejemplo, qué tanto dura un canto, qué tantos pulsos tiene un canto, etcétera. No se ven afectadas necesariamente por el tamaño de los individuos, y por lo tanto, esas características del canto estarían reflejando más bien qué tan cercanas son las poblaciones entre sí y cómo es el flujo genético entre individuos de esas poblaciones. A manera de resultados preliminares les muestro esto. En el eje X tenemos las diferentes poblaciones distribuidas tanto en la cordillera central como cordillera occidental. En el eje Y tenemos el tamaño corporal de los individuos machos, y ustedes ven que el tamaño corporal varía entre poblaciones. Sin embargo, no necesariamente varía acorde a nuestras hipótesis. Lo mismo con características del canto. Cada gráfica de estas muestra una característica del canto diferente, en la cual estamos controlando por cuestiones de temperatura, cuestiones de tamaño corporal que también pueden afectar características del canto. Y vemos que efectivamente el canto no es similar entre poblaciones. Otra forma de ver esto es en esta gráfica. Cada elipse con diferentes colores representa una población, entonces ustedes pueden ver que algunas poblaciones se solapan, otras no. Eso lo que significa es que definitivamente no todas las poblaciones cantan igual, pero en este momento todavía no sabemos muy bien por qué algunas poblaciones cantan diferente mientras que otras no. Hay que tener en cuenta que se conoce que todas estas poblaciones pertenecen a una misma especie. Y en este sentido, Víctor, un colega, profesor del programa de Biología de la Universidad de Quindío, y su estudiante tesista Eliana Tavares, hicieron un trabajo sobre características de genética de poblaciones de esta especie, y entonces lo que vamos a tratar es de unir cómo es el flujo genético entre poblaciones, cómo se relaciona ese flujo genético con la morfología, es decir, con el tamaño corporal de los individuos, y a su vez, cómo eso influiría en las características del canto.
Entonces, actualmente esto es un estudio bastante interesante porque nos está permitiendo unir genética con morfología, con características de comunicación acústica. Por ahora esto está en elaboración, así que por eso no les puedo dar datos definitivos, simplemente por ahora les menciono que definitivamente todas las poblaciones no cantan igual. Ya para terminar esta charla y hacer un poquito más énfasis en la parte final del título, es decir, en lo que tiene que ver con la reproducción de los anuros, aquí les muestro el famoso Kama Sutra. Yo me imagino que todos en mayor o menor medida lo conocemos, hemos oído hablar sobre el Kama Sutra. Bueno, pues resulta que las ranas también tienen su propio Kama Sutra. Estos son diferentes tipos de amplexus, ¿cierto? Donde un macho que está dibujado en verde se aferra a la hembra, ese es el abrazo copulatorio, y si ustedes lo ven puede ser muy diferente entre especies. Por ahora quiero llamarles la atención sobre el amplexus axilar, ya lo vamos a retomar un poquito más adelante cuando les explique los resultados de este estudio. Y resulta que uno de mis estudiantes, ya hoy día un biólogo egresado y vinculado al Instituto von Humboldt, se dio cuenta que incluso en la literatura más relevante, en libros, textos sobre ecología y comportamiento de anfibios, y en cualquier artículo que él había revisado, no se había hecho una revisión actual sobre los tipos de amplexus que hay en ranas, ni nunca se habían visto, se habían estudiado desde una perspectiva filogenética, es decir, nunca se habían mencionado, se decía, bueno, en algunas especies hay determinado tipo de amplexus, posiblemente eso se deba a una cosa o la otra, pero esos tipos de amplexus nunca se habían mapeado sobre una filogenia. Y entonces lo que hicimos fue hacer eso, y eso es bastante importante porque nos permite conocer los patrones evolutivos de esa diversidad de posiciones sexuales en ranas. Y eso es información básica, pero súper importante para empezar a entender mejor la evolución de la alta diversidad de comportamientos reproductivos en anuros. Lo primero que hicimos fue hacer una revisión bibliográfica exhaustiva, organizar la literatura. La verdad es que los tipos de amplexus no estaban reportados de una forma muy homogénea, así que hubo que pulir mucha literatura, mucha forma en que se describen los tipos de amplexus en los artículos científicos. Depurando toda esta información, definimos por ahora que hay 8 tipos de amplexus y hay algunas especies donde no hay amplexus. Montamos eso sobre una filogenia y obtuvimos esto que les estoy mostrando aquí, que en esencia una forma más fácil de verlo tiene que ver con esta gráfica. La condición ancestral, es decir, dentro de los anuros, el tipo de amplexus que predominaba antes era el inguinal. Y a partir de eso evolucionó lo que se conoce como amplexus axilar. Y ese se esparció en muchas especies. De hecho, la gran mayoría de especies que nosotros revisamos aquí son 655 especies. La gran mayoría de esas 655 especies, son 540, tienen amplexus axilar. Y a partir de ese amplexus axilar evolucionaron de forma independiente otros tipos de amplexus. En otras palabras, ese amplexus axilar, por alguna razón, es muy versátil y le ha ofrecido aparentemente muchas ventajas evolutivas a los individuos que realizan ese tipo de amplexus. Esto es una gráfica que nos resume más o menos cómo está distribuido los tipos de amplexus dentro de las diferentes familias que nosotros revisamos. Y si ustedes ven, se observa nuevamente lo que ya les mencioné, es decir, el tipo de amplexus axilar es el predominante. Y entonces la pregunta que surge es, ¿y por qué? Bueno, por ahora simplemente estamos determinando el patrón evolutivo de esos tipos de amplexus, pero nos vamos a permitir inferir algunas cosas. Aparentemente, el amplexus axilar es muy versátil bajo diferentes condiciones. Digamos que bajo diferentes condiciones de contexto social. Hay muchas especies donde varios machos se encuentran al mismo tiempo una hembra y entonces empiezan a combatir físicamente entre ellos y a tratar de quitarle la hembra a un macho que la haya conseguido previamente. Y por conocimiento previo, por literatura, y quizás ustedes lo pueden inferir, el macho que está amplexando a la hembra pues va a tratar de que no se la quiten y la forma más eficiente de aferrarse a ella es a través de un amplexus axilar. Otro factor que podría favorecer que el amplexus axilar haya permanecido en tantas especies es también lo versátil en cuanto al microhábitat donde sucede el apareamiento en las ranas.
En algunas especies suceden hojas, ramas, otras suceden en el suelo, otras suceden en el agua, etcétera. Entonces, para visualizar un poquito esta versatilidad que les quiero expresar aquí, quiero que visualicen lo siguiente. Imagínense que cada uno de ustedes es una hembra y va a ser ampletzada por un macho. Ese macho, en el ejemplo que yo les voy a dar a ustedes, imagínense que es un morral de camping o un morral que todos utilizamos para cargar algunos libros, para cargar nuestro computador portátil. Cuando ustedes se colocan el morral, ¿cierto? Digamos de una forma bastante similar a lo que es el amplexo axilar, es decir, con las mangas alrededor de sus axilas, ustedes van a ver que así les pese el morral, ustedes van a poder caminar, correr, van a poder trepar escaleras, van a poder incluso nadar, cualquier cosa, ¿cierto? Con cierta incomodidad, pero lo van a poder hacer. Pero no lo podrían hacer si tuviesen el morral en la cabeza, si tuviesen el morral en la cintura, ¿cierto? Bueno, nosotros hipotetizamos que lo mismo le puede estar sucediendo a las hembras cuando tienen un macho en su dorso. El amplexo axilar aparentemente es muy versátil y permite, por ejemplo, que las hembras que se reproducen en sustratos arbóreos, es decir, en hojas, ramitas, puedan saltar y aún así el macho mantenerse en su posición. Eso no sucedería si fuese otra posición de amplexos. Obviamente hay mucho por descubrir todavía, pero para quienes estén interesados en los resultados de este trabajo, acaba de ser publicado en esta revista que eventualmente más adelante les voy a dar una dirección donde si están interesados me pueden escribir y yo les comparto el artículo. Ahora, otro aporte que hicimos en este trabajo es organizar toda la literatura que está esparcida en libros, en guías de campo, en artículos, y encontramos, por ejemplo, que esas categorizaciones de amplexus no son tan claras a veces como pensaríamos. Por ejemplo, estos autores encontraron y citan textualmente que determinar el tipo de amplexus en especies como esta es muy difícil porque durante el cortejo exhiben amplexus tipo axilar, exhiben amplexus tipo inguinal, exhiben amplexus tipo cefálico. Entonces llega el momento en que no sabemos qué tipo de amplexus le asignamos a esta especie. O también hay especies como estas donde exhiben un amplexus axilar, pero además de eso, aparentemente los machos secretan una sustancia que los adhiere o los pega al dorso de las hembras. Entonces, dentro de lo que llamamos amplexus axilar, también puede haber ciertas modificaciones. En otras palabras, estas categorías de los amplexus son mucho más diversas de lo que inicialmente se ha reportado en literatura. Hay otra característica de los tipos de amplexus o del comportamiento copulatorio de los anuros, y que es algo que tiene que ver con cuánto dura el amplexus. Y aquí voy a citar unas ideas que está realizando Luis Alberto Rueda en su tesis doctoral en la Universidad de los Andes, y en la cual tuve el gusto de que me invitara como asesor y partícipe de este proyecto. Bueno, imagínense que tenemos tiempo, digamos, de temporada reproductiva, solo que aquí lo vamos a medir en días. En muchas especies, cuando se dan las condiciones, se forman las agregaciones reproductivas, los machos se amplexan a las hembras, etc. Y en la gran mayoría de especies de anuros, después de sucedido el amplexus, en la misma noche sucede la oposición, es decir, las hembras dejan los huevos. En otras palabras, en la gran mayoría de especies, los amplexus duran solo unas pocas horas, una noche o si acaso 2 noches. Pero resulta que hay algunas pocas especies donde los machos buscan hembras y las amplexan mucho antes de que ella coloque sus huevos. En otras palabras, en esas especies, el amplexus puede durar semanas o incluso meses. Y esto es muy costoso si tenemos en cuenta que un macho en posición de amplexus o come muy poquito o prácticamente no come. Entonces imagínense un macho aferrado a una hembra y sin comer durante semanas o incluso meses. Y desde la perspectiva de las hembras, imagínense tener que cargar durante semanas, durante meses en su dorso a un macho. Eso es una pregunta muy interesante, conocer bajo qué condiciones evolucionó un amplexus tan prolongado. Afortunadamente, aquí en Colombia somos el país más diverso en unos sapitos que se conocen como sapitos arlequines, que pertenecen al género Atelopus de la familia Bufonidae.
es decir, de la familia de los sapos comunes que quizás todos ustedes conocen. Resulta que en estas especies se ha reportado que la Ampletus puede durar semanas o meses. Y entonces, con Luis Alberto Rueda, él está liderando esta investigación, utilizando como modelo de estudio a Atelopus laertissimus, una rana que es endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta, y a través de experimentos manipulativos y observaciones de campo, está obteniendo información, unos datos muy interesantes que nos permitirían indicar o nos permitirían entender bajo qué condiciones particulares puede evolucionar un comportamiento tan costoso como es la presencia de un Ampletus durante semanas o durante meses. Esperamos que los resultados de esta publicación salgan este mismo año. Bueno, y prácticamente eso era lo que yo tenía para decirles por hoy. Eso es un resumen de lo que hemos hecho en el laboratorio ECO, en el grupo ECO. Y como ya les había mencionado, había hecho mucho énfasis en anfibios. Sin embargo, no quería terminar esta charla sin mencionar los resultados muy bonitos que obtuvieron estas dos estudiantes tesistas, Jennifer Monroy y Yeleni, con este lagartico Anolis anthony que está presente en el Quindío. Resulta que, imaginémonos una montaña, es decir, la cordillera central, por ejemplo. Resulta que hay un gradiente de temperatura, en tierras bajas es cálido, en tierras altas es húmedo, pero también en la misma vertiente donde está ubicado el departamento del Quindío, también con la altitud también hay un gradiente de humedad. Ustedes saben que hacia tierras bajas las condiciones también son más secas, ahí predomina bosque seco tropical, de hecho, pero a medida que subimos en altitud, ya las condiciones también pasan a ser más húmedas. Aquí yo estoy dibujando ambos gradientes como al lado y lado de esta montaña, pero simplemente por cuestiones ilustrativas, pero todo esto sucede en solo una vertiente de la cordillera central, que es donde está ubicado el departamento del Quindío. Y ellas, revisando especímenes de colecciones biológicas del lagarto Anolis anthony, encontraron lo siguiente. Encontraron que individuos que viven en zonas a baja altitud, es decir, en donde el clima es predominantemente cálido, tienen un menor tamaño corporal que individuos que viven a altitudes mayores. Pero además, y este es un patrón que se ajusta mucho a lo que en ecología se conoce como la regla de Bergman. Ahora, además de eso, ellas observaron que las extremidades tienden a ser proporcionalmente más largas en los individuos de poblaciones en altitudes bajas que en individuos de poblaciones de altitudes medias y altas. Y este es un patrón que se ajusta mucho a lo que en ecología llamamos como la regla de Allen. Además de esto, ellas estudiaron los patrones de escamación y observaron que los individuos que viven en ambientes secos exhiben más escamas y más chiquiticas que los individuos que viven en ambientes cada vez más húmedos. Y esto aparentemente es una adaptación que permite perder menos agua por evapotranspiración, mientras que los gradientes de tamaño corporal y de tamaño de las extremidades aparentemente tendrían que ver con aspectos relacionados a termorregulación. Obviamente puede deberse a muchas otras cosas, pero aparentemente lo que es la conservación de agua y la conservación de tamaño corporal juega un rol importante en determinar estas variaciones en morfología y patrones de escamación que ellas encontraron en el lagarto Anolis anthony. Y ya finalmente, quería invitarlos, de pronto si les quedó interesando todo lo que tiene que ver con la biología de los anfibios y los reptiles, los invito a revisar este libro que salió publicado a finales de año pasado, donde tuve la fortuna de trabajar junto con muchos colegas de diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales, compilando lo que se sabía sobre diferentes aspectos de la biología de anfibios y reptiles, haciendo énfasis en las especies que están presentes en los bosques secos tropicales del norte de Colombia. En este libro se cubren aspectos tales como sistemática y taxonomía, ecofisiología, los anfibios y los reptiles como depredadores y presas, ecología en comunidades, comunicación, reproducción, conservación, etc. Y está totalmente gratuito a su disposición en esta página web, que es la página web que yo monté y que trata como de recopilar todos los trabajos que hemos hecho en la Universidad del Quindío
junto con todos los estudiantes tesistas míos en el programa de biología, pero también en colaboración de múltiples colegas de otras instituciones. Bueno, esto era más o menos lo que tenía por decirles en esta charla. Espero haber despertado mucho su curiosidad sobre estos organismos, sobre el trabajo que realizamos y obviamente si tienen preguntas, con gusto trataría de responderlas lo mejor posible.